Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este nuevo día lluvioso aquí en la región metropolitana, en este miércoles 12 de agosto de 2015. Hoy es miércoles. Está conmigo Alejandro Alarcón, él es economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy buenas tardes, Paulina. Muchas gracias y saludos y cariño a todas y todos. Oye, un día no muy cálido con respecto a las bolsas, la verdad que están todas en rojo. Están asustados con los chinos. Están asustados con los chinos, con algunas medidas, algunas datos, cifras que se dieron a conocer en el día de hoy. Vamos a estarle contando, pero la verdad que todas las bolsas, yo te diría que todas, sin excepción, están en rojo en el día de hoy. Partimos con Asia, el Nikkei descendió un 1,58%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo, un 2,38%, el Shanghai también abajo, 1,24% en Europa, el FTSE 100 de Londres 1,40%, el CAC 40 de París un 3,40%, harto bajando Europa. El DAX alemán un 3,27% y el IBEX 35 abajo, un 2,44%. Dow Jones bajando un 0,89%, Standard & Poor's 0,84%, Nasdaq 0,98%. ¿Qué pasa en Santiago? También acoplado a los malos resultados externos, el IPSA desciende un 0,69% y el ISPA también disminuye un 0,62%. Con una baja también cerró la Bolsa de Metales de Londres, el precio del cobre un 0,72 en $2.31. Complejo el panorama y si lo traspolamos, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en nuestro país. Codelco alcanza un acuerdo para deponer paro con trabajadores contratistas. Obviamente que eso le pega de una manera muy fuerte en una... Exactamente, esa es la realidad. Y también le pega muy fuerte porque la División Salvador, que es la que está en problemas con un precio del cobre en $2.31. No está en equilibrio. No está bajo el equilibrio. Exactamente. O sea, tiene pérdida. Y nos vamos al dólar, tuvo un avance de 2 pesos con respecto al cierre de ayer. Estamos hablando de 6.83,5 y 6.83,8. Recuerde que nos puede escuchar en infinita.cl. En nuestro podcast, el de Mirada Financiera, ya está a su disposición a las 15:30 horas. Y si usted tiene alguna consulta o pregunta, Alejandro Alarcón, escríbanos a nuestro Twitter, @infinitafm. Malas noticias de China. Bueno, pero ¿qué pasó? Porque hoy día salió el banco. Porque son los efectos inmediatos. Nunca uno tiene que guiarse por los efectos inmediatos. Lo único que a mí me causa algún temor es que se produzca una guerra de moneda, porque eso le da volatilidad a los mercados internacionales, cuesta más asentar inversiones, aunque hay muchos instrumentos de cobertura en los mercados internacionales, pero lo que pasa es que la expresión de la devaluación de casi 2% fue muy fuerte. La última devaluación que había habido en China había sido un 0,16% y ahora se tiraron 2%. Exactamente, y bueno, también el central chino intenta tranquilizar a los mercados, dice que la fluctuación del yuan está bajo control. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero efectivamente el primer impacto es malo para Chile porque sube el costo de las importaciones. Cuando se devalúa la moneda en un país, hay incentivo a las exportaciones, pero también sube el costo de importar. Y los chinos nos importan algo que no importa mucho, cobre. Y bueno, hay otros productos también. Entonces eso es lo primero, pero las importaciones son función de la actividad económica también, recordemos eso. Y en la medida que esto logra sostener la trayectoria del Producto Interno Bruto chino, que se ha venido ajustando y que indican que va a ser 6,5% este año, la mayor parte de las proyecciones, también es una buena señal en el mediano plazo, de aquí a fin de año, que China está reaccionando frente a este ajuste de su producto. Y por lo tanto eso es buena noticia para nosotros. O sea, hay que siempre ver los efectos netos. A los economistas no, a los economistas nos enseñaron siempre a separar los efectos. A ver la tendencia. A ver las perspectivas de las cosas. ¿Qué está pasando? Claro. A ver la proyección, no el día determinado. Exacto. Hay que ver la tendencia, la proyección. Por eso que es tan famoso el producto tendencial. Hablemos también, tenemos el producto tendencial con respecto a los datos en Chile, pero me gustaría terminar un poco con el ámbito internacional y explicarle un poco a las personas lo que ha hecho China. Yo creo que lo que está haciendo China es proteger sus exportaciones al devaluar su moneda, que es el yuan. Claro, devalúa, le da una rentabilidad, una competitividad.
Y con esa devaluación que fue fuerte y sorpresiva, que es lo peor. Sí, por eso están enojados los norteamericanos. Porque en el fondo, en la competencia global, cuando tú haces más competitivo el yuan, la gente empieza a preferir productos chinos antes que norteamericanos. ¿Y te acuerdas que esta una guerra, un poco la guerra de moneda entre Estados Unidos, entre el dólar y el yuan? Lleva muchos años. Claro. Yo recuerdo que hay ciertos momentos álgidos donde, ¿no es cierto?, hay pugna entre que usted le decía a Estados Unidos, a China, que ellos no estaban estableciendo reglas de juego claras para ellos y que no estaban jugando un fair play. Un fair play, porque los chinos hace tiempo hacían devaluaciones así chiquititas. Sí. Entonces, en el fondo, el mensaje de Estados Unidos fue, por favor, dejen flotar la moneda, pero no la intervengan. Este es producto de la intervención del Banco Central de China, que a través de esta intervención sube el precio, devalúa el yen y con eso las exportaciones se hacen más competitivas. Y fíjate que en China también hay noticias que tienen que ver con la producción industrial y las ventas de retail de julio que se ubican bajo lo estimado. Eso está un poco explicando también lo que está pasando en las bolsas. También veíamos cómo las exportaciones también habían descendido en China. Y en la zona euro, fíjate que tenemos cifras que no explicarían la tendencia a la baja de las bolsas, porque tenemos una producción industrial que en junio sube en 1,2%, pero sí, es menor a lo esperado. Ahí está el tema. Pero no la caída que están teniendo, la caída es por el impacto de China, porque lo que temen los mercados es que esto se desordenen. Y es una severa llamada de atención al Banco Central de China. Recordemos que China está postulando ser moneda de reserva en el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo una hipótesis. ¿Cuáles son las monedas de reserva? Las monedas de reserva son en las que se constituyen los fondos que finalmente... Euro, dólar. Claro, está el euro, está el dólar, está la libra, son las monedas. Entonces China está... ¿Está el yen japonés? El yen también está. Lo que está haciendo China es postular a ser moneda de reserva, lo que sería muy importante para ellos. Pero bueno, aquí ahí empiezan las intrigas, pues eso es lo sabroso. La señora, la francesa, la señora Lagarde, que reemplazó, del Fondo Monetario Internacional. Ella reemplazó al francés que lo pillaron con una morena. Dominique Strauss-Kahn. Dominique estaba pasándolo bien con una morena, y la morena le sacaron fotos después. Pero oye, lo liberaron al final. Lo liberaron. Bueno, pero eso son noticias extra económicas. Entonces, lo que la Lagarde quiere, si me permiten, lo que la Lagarde quiere es que Estados Unidos no suba la tasa de interés este año. Ya lo ha dicho y lo dijo públicamente. Varias veces. Y Estados Unidos, yo creo que la señora Yellen también quiere subirla en marzo. Subirla un poquitito para no enseñar, porque realmente a lo que les da miedo a los norteamericanos es que haya una burbuja financiera. Porque, pero las presiones que tiene la señora Yellen, la verdad es que ya no da para subirla en marzo. Recordemos lo que decía, ¿no es cierto? Fisher, uno de los presidentes de la Reserva Federal, hablaba sobre las condiciones tan... Es que la economía norteamericana... Estable. Claro, pero tiene un efecto muy fuerte. Otro economista, que es un profesor de Yale, que se llama Bob Shiller. Bob Shiller es el padre de la teoría de las burbujas. Las burbujas financieras pasan cuando hay excesiva liquidez y comienzan a subir los precios. Se inflan los precios de los activos financieros, incluso los inmobiliarios. Bueno, en Estados Unidos la crisis subprime fue precisamente por eso. Sí, eso. Entonces ellos tienen mucho miedo porque saben que de un guatapique se les puede ir la recuperación a las pailas. Porque eso va directamente al sector real. Recordemos que a diferencia de China, los ahorros norteamericanos, y no solo de las familias, también de las empresas, están fuertemente en la bolsa. Por lo tanto, si se viene abajo la bolsa en Estados Unidos, termina en el consumo, termina en el retail. Y ahí se va abajo y ahí al lado de una recesión. Un círculo muy complicado porque se va al consumo, dices tú, al retail. ¿Y qué es lo que hace el consumo en la economía estadounidense? Lleva la actividad. Casi el 70%. Y ahí está la copucha, porque la copucha es que la señora Lagarde fue la que le dijo a los chinos, tírense una devaluación, porque en el fondo jaque a la subida de la tasa de interés. Porque lo que produce esta devaluación china es una revaluación del dólar. Tan pícara es tu mirada, por Alejandro. supuesto, se hacía el juego. Y cosa que a los que invertimos en el exterior no nos deja de tener feliz también, porque cuando se produce una revaluación del dólar, cuando el dólar es más fuerte, nuestro peso se devalúa. Y los que tenemos inversiones ganamos por eso afuera.
Por lo tanto, algunos están felices. Los que no están tan felices el Banco Central, porque eso le pone más presión a la inflación. Exactamente. Y vamos a dedicarle algún tiempo. Sí, yo creo que la segunda parte del programa vamos a hablar sobre lo que está pasando en la economía local, pero yo creo que me gustaría terminar con esta mirada hacia el mundo, porque en el fondo tú hablabas de Japón y hoy día Japón entregó buenas cifras. La producción industrial se expandió sobre las estimaciones en junio. La capacidad de utilización se incrementa. Es una buena noticia para... Pero el Nikkei se cayó igual. Sí, se cayó. Es puro desorden de las monedas. Sí. Bueno, pero va a pasar. Eso es lo que tú decías. Bueno, si hablamos del real y si hablamos de Brasil, la verdad que la situación es mucho más compleja aún, porque hoy la agencia internacional, el Moody's, ¿no es cierto? No es agencia, es la agencia de calificación. Es una agencia clasificadora disminuyó el grado de clasificación de soberana externa a BAA3. Es que quiere decir B, o sea, triple B menos, según otras nomenclaturas, porque ahí la verdad que... ¿Pero qué significa? Porque para la gente que nos escucha, ¿qué significa? Significa que debido a la situación política y económica por la que atraviesa el país, rebaja su calificación del crédito, porque dice que impedirá que la tendencia al alza de la deuda pública se reverse. Y eso también es importante. Permíteme agregarte que esa clasificación más mala hace que el costo de financiamiento brasileño suba. Y por lo tanto, eso añade presión a la situación recesiva que tiene Brasil. O sea, Brasil ha sido declarado oficialmente como más riesgoso a través de este downgrade. Por lo tanto, Brasil no está ahí. Por lo tanto, estoy feliz de haberme ido de Brasil. No de las playas. Estoy feliz de haberme ido del mercado financiero, porque no está bien la cosa ahí. Bueno, y otro baile se bailará, otro tango se bailará en Argentina. La verdad que tuvimos elecciones, ¿no es cierto?, provinciales. Ahí va a haber una pelea, pero a muerte. Y Macri va a tener que aliarse, ¿no es cierto?, con Massa, por ejemplo, para poder hacerle frente a este kirchnerista que ganó esas elecciones. Yo he tenido acceso a encuestas de la elección de octubre, y parece que Scioli seguro. Scioli ha ido aumentando el margen, y la gran esperanza de muchos inversionistas que ya están instalados, porque recuerda que en Argentina hay un severo control de capital, o sea, tú metes la plata y no la puedes sacar. Y yo tuve una conversación con un norteamericano que le faltaba el gorro nomás para no venir de Texas, y me dijo que estaban armando un fondo de $2.000 millones, a lo cual yo quedé atónito. Entonces le pregunté. ¿En Argentina? Exacto. Entonces yo le dije, ¿pero cómo? ¿Tú sabes que hay controles? No, es que en octubre va a cambiar. Y cito. Entonces hay mucha confianza que, aún con Scioli, la economía argentina se va a encaminar hacia una mejor situación y podría empezar a ser la estrella que brillara en Latinoamérica. Algo que es increíble, pero yo no lo descarto. Bueno, eso con respecto a lo que está pasando en los mercados internacionales. Yo creo que podemos instaurar un poco, hablar de lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Porque hoy se libera esta encuesta de expectativas financieras, se libera también el PIB tendencial dentro de esta comisión en la que tú formas parte, y se baja, ¿no es cierto?, a un 3,6%. Claro, que lo habíamos adelantado. Lo habíamos adelantado. Tú habías dicho un 3,5, para ser mucho más preciso. Pero oye, 0,1 no es nada. Y si hubiera dicho 3. Y el año pasado, hoy día la tercera me puso que estaba más bajo. Oye, estaba más bajo una décima, no es nada. El año pasado puse 3,9, calculé 3,9, y el ministro Arena... 4,1, ¿no? 4,2. 4,2, sí. 4,2, sí. 4,2. Entonces, bueno, ahora estuve mucho más cerca, pero siempre he estado cerca. Permítanme la vanidad. Bueno, señor vanidoso, pero hablemos un poco de cómo puede eso impactar, ¿no es cierto? Mañana en reunión del Banco Central. Bueno. Y cómo puede impactar. La verdad que está un poco atado de mano el Banco Central. Según lo que dicen los analistas, no va a haber, ¿no es cierto?, un movimiento de tasas, sobre todo por las expectativas inflacionarias que se están poniendo un poquitito más fuertes. Más duras. Más duras. Sí. Yo partiría un breve comentario al revés. Partamos por lo que significa la caída en el producto tendencial. Y el ajuste del precio del cobre de tendencia, que a mí me parece también está sobrevaluado. Porque esas dos variables inciden en una variable muy importante para lo que está pasando en Chile. Inciden en los ingresos estructurales, que son los ingresos que va a contar el fisco para los gastos estructurales. ¿Por qué estructural? Porque es una tendencia de 5 años. Por lo tanto, eso lleva al cálculo del balance estructural.
Por lo tanto, un balance estructural que ya se sinceró que no lo van a poder lograr luego. Parece que no lo van a poder lograr, pero lo más importante es que si bajan los ingresos estructurales, que van a bajar por lo que estamos observando. Por el precio del cobre que baja. Por el producto tendencial. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se financian los gastos de mediano plazo? Y es una pregunta que aún no tiene respuesta. Ese es un ámbito que el ministro seguramente lo va a revelar cuando empiece a discutir el presupuesto. Y el otro es que los años consecutivos significan que el margen del gobierno para llegar al balance estructural de cero se está achicando, y se achicó bastante. Por lo tanto, ya empezó la discusión que no debería aumentar el gasto el próximo año, como quieren algunos miembros del gobierno, porque obviamente eso ayuda al gobierno, ¿no es cierto?, quien administra. Este año va a crecer el gasto cerca del 10%. Eso ya no es posible para el próximo año, porque ya ahí caemos en una irresponsabilidad y una señal muy mala para los mercados globales e internacionales. Si nosotros no cumplimos el balance estructural, le estamos diciendo a los inversionistas, oiga, no venga a dejar su capital a Chile. Es muy grave, y esa ancla fiscal la necesitamos para que haya un financiamiento adecuado para nuestro desarrollo. Exactamente, y eso con respecto, ¿no es cierto?, al desarrollo y también a lo que puede hacer o no hacer la administración de un gobierno. Hemos visto también cómo en estos días se abre un nuevo flanco, ¿no es cierto?, a hacer algunas reformas a la reforma tributaria, aunque a algunos no les gusta que diga reforma a la reforma. También está el otro concepto que es interesante, que pasa con la gradualidad de las reformas, es un término en el cual han hablado los gremios empresariales y también al interior, ¿no es cierto?, del propio gobierno. Pero yo creo que ese es tema que mezcla la política con la economía, y lo vamos a hablar luego de la pausa. Luego, y se sintetiza en realismo sin renuncia. O con renuncia. Ahí está la clave. El dilema, vamos a hablar de eso. Yo antes les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Son las 2:18, estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Terminemos un poco esta gradualidad en las reformas, reformas sin renuncia, la ley de presupuesto que se viene, que tienen que estar trabajando a toda máquina. Eso es lo que se está hablando en nuestro país, claro, obviamente. Además de que el dólar sube, además de la perspectiva, ¿no es cierto?, que el rango ya, incluso algunos lo ponen casi topando, rozando los 700 pesos. Hablemos un poco de eso, Alejandro. Mira, el realismo sin renuncia no es una frase que tenga equilibrio, porque en realidad es un dilema. Y un dilema es un problema que tiene dos soluciones. O hay realismo o hay renuncia. O dicho de otra manera, si no hay renuncia, no va a haber realismo. ¿Y qué significa el realismo? Que hay que ajustarse a una nueva realidad, que es que los ingresos fiscales en el mediano plazo están cayendo sustancialmente. Entonces, esa es una situación que claramente el ministro ya la tiene registrada, nuestro ministro de Hacienda. Y por lo tanto, si no lo apoyan en eso, realmente podemos meter en un lío a este país. En un lío, porque lo que necesitamos en los próximos años es contar con financiamiento internacional. Por favor, si eso es lo que le está pasando a todos los países emergentes, que los capitales están huyendo. Y nosotros tenemos dos anclas que son clave para darle seguridad a los inversionistas internacionales, que el país está bien manejado. Uno, el Banco Central, sin duda, y la regla monetaria. Pero la otra es la regla fiscal, el ancla monetaria. Yo creo que el ministro tiene mucha claridad en eso. Y el tercer elemento que sale de esta discusión, que vuelve nuevamente a dar la PTF negativa, la productividad total de factores. O sea, este país tiene un rango para la política fiscal bastante acotado por todo lo que hemos dicho. La política monetaria también está acotada porque la inflación está subiendo por arriba del rango meta. Mi predicción para este año es 4,5.
Por lo tanto, para que el Banco Central pueda llevar al centro del rango meta la inflación el año 2016, va a tener que subir la tasa de interés a contar del 2016, va a tener que subirle un punto, 100 puntos básicos. Por lo tanto... Y eso tiene que ser como para que la reacción, porque yo otras veces lo conversaba con otros economistas, y por ejemplo, muchas veces para que surta efecto tiene que ser como un shock así, como subirla fuerte. Yo creo que eso para situaciones extremas, la idea es ir ajustándola paulatinamente. Que no se sienta tanto. Con vaselina. O sea, no a los chinos. No a los chinos, no, por eso. Por eso te estoy diciendo. No, claro. China, como que ir avisando de a poco, es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleva avisando que va a subir la tasa de interés? Y es lo que me decía mi abuelita, que el perro hay que cortarle la cola de a poco. Si tú le cortas al perro la cola de una, siempre me contáis lo ese ejemplo, matas, Alejandro, y me da un nervio espantoso. Sí, me imagino a mi perrita preciosa cortándole la cola, no me gusta. Tienes que cortar, es como el salame, cambiémonos el salame. El salame tú lo cortas en lonja, tampoco así, no corta un solo salamazo, no. Oye, no, pero lo que quería terminar es que la productividad es clave aquí. Porque no tiene espacio por las políticas públicas, monetaria y fiscal, por lo tanto, la única manera que tenemos de que la economía vuelva a reactivarse es que aumente la productividad total de factores, con reformas en el mercado de capitales, reformas correctas en el mercado laboral, reformas correctas en innovación y tecnología, reformas correctas en el sector público, la energía. Eso es lo que hay que hacer. Oye, ahora estaban todos felices con la energía. Hoy dice que iba a bajar un 22%, las cuentas. Bueno, eso son... Pero te das cuenta del ejemplo cómo se liga con la economía, la volatilidad. Tuvimos volatilidad de la lluvia y los efectos son tremendos porque la gente le llegan olazos en la cara, le destruyen sus propiedades, los pobres pescadores tienen su modo de producción destrozado, etcétera. Es mala la volatilidad. No hay nada con la suavidad. No, es verdad que es mala la volatilidad. Y yo creo que es interesante también ver un poco lo que va a pasar en el día de mañana. Hay un seminario en el cual va a hablar sobre el seminario, la conferencia anual que hace BCI, y va a ser bien interesante. ¿Vas a ir, me imagino? Por supuesto, ¿no? Estaré en primera fila. Me parece. Con una bandera así, con pañuelos saludándote ahí de anfitriona. me parece. Por si me equivoco, tú aplaudes. Aunque bifé, tú aplaudes. Una profesional que se prepara, pero muy bien. Sí, pues en eso estamos. Esta conferencia que va a ser muy importante. ¿Cómo salir de la trampa? Así se llama. Tiene un nombre muy sugerente. Y va a estar el exministro. Va a estar el exministro Felipe Larraín. Y también, obviamente, que va a estar este destacado, es economista, columnista. Yo creo que es sociólogo, pero es un tipo, un analista político de primera. Sí. En Latinoamérica. ¿Cómo se llama? Naim. Yo te voy a decir. Moisés Naim. Sí, escribe La Tercera. Sí, exdirector del Banco Mundial, exeditor de la revista Foreign Policy, experto en economía y política internacional. Fíjate, se ha desempeñado como director ejecutivo del Banco Mundial, ministro de Fomento y director del Banco Central de Venezuela. Él es venezolano. Y también ha publicado numerosos libros que son verdaderos bestsellers. Por ejemplo, Ilícito y el más reciente, El fin del poder, que obviamente que lo ha sido elogiado, y también está en un canal de televisión y es columnista de distintos diarios. Yo le he leído cosas, es bastante... ¿Cómo vamos a salir de la trampa? ¿Cómo irán a contestar esa pregunta? En una parte, para salir de la trampa, aumentar la productividad, y para eso necesitamos reformas microeconómicas correctas. Exactamente. ¿Y qué irá a decir el exministro Felipe Larraín? Bueno, entre paréntesis, en el gobierno que él fue ministro no hicieron ninguna reforma importante. Pero obviamente que ahí el crecimiento, yo voy a ser abogado del diablo también, el crecimiento, ¿no es cierto? Es una cosa distinta. Claro, porque crecer sobre las bases de una demanda desbocada, que no es sostenible, que provoca montaña rusa. No, yo tengo mis dudas, algún día podemos analizarlo. Y si quiere venir el ministro, lo discutimos cara a cara, porque si está escuchando. Bueno, es bien interesante un poco la visión de estas dos personas, un chileno, ¿no es cierto?, que también ha tenido un gran renombre internacional, y también Moisés Naim, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, atentos en primera persona, y por supuesto le vamos a estar comentando mañana. Voy a estar con Gonzalo Sangüesa mañana, así que viene Gonzalo mañana. ¿Es invitado permanente o invitado piedra? No, él es de mi... Yo tengo mis panelistas estables. Saludos a Gonzalo. Mandemos un saludo a Gonzalo. Muy buen economista. Tenemos mi staff de panelistas constante. Permanente. Tú, permanente. Los leales. Los leales, que llevan años conmigo. Años. Sí, varios, 4 años. 4 años. Está Javier Latorre los lunes, tú los miércoles, y Alejandro Fernández, que tú trajiste a Alejandro, ¿te acuerdas? Tú me lo recomendaste. Yo lo invité y aceptó.
Y bueno, y tengo mis panelistas ya que vienen en algunos días, que está Gonzalo Sangüesa, Axel Christensen, que estaba en Perú también. Sí. Le aprovechamos a mandar un Gran saludo. amigo, Axel, gran amigo. La Paulina Abrazo. Yasigi, una viene la preciosa Paulina. mujer, Sí, estupenda. Yo la conozco mucho. La Y conozco porque se sienta en Cristian el Solito Bando también, gran Cristian amigo también, mío. Gran amigo, sí. Entonces tengo Gran amigo mío también. Y tengo, obviamente, que todos los panelistas. Podríamos hacer un día como una ensalada rusa de panelistas. Yo feliz, Ah, encantada. Una ensalada rusa. Ninguno de nosotros es ruso. No, por eso, pero las papas tampoco son rusas, igual hacen ensalada rusa. Bueno, y también tengo a los grandes panelistas de BCI, Sergio Lema, que viene también, Michelle Oliguet, todo el staff de analistas, ¿no es cierto?, en cada una de las distintas áreas. Y los chicos del BCI que hacen análisis también. Sí, claro, está Antonio Moncado, Antonio ¿no es Moncado, cierto? sí. Está Oye, Nicolás hay Grey. verdaderamente un elenco bastante sobresaliente. No, yo creo que van a estar todos mañana. Podríamos jugar a las predicciones y después revisar a quién le chunta más. ¡Ay, Dios mío! Pero por Dios, que anda agresivo y Alejandro. No, sí, es un juego. A ver, ¿qué cosas tenemos que poner atentos también durante esta semana? Aparte del seminario de mañana. Sí. Bueno, yo creo que es fundamental ver cómo sigue este tema de la desaceleración, porque el día 18 de agosto, que está a la vuelta, vamos a ver cuánto fue la inversión en el trimestre. Y mi predicción es ¿Cuántos? ¿Negativa? Claro, porque cayó ya 1,7 y sospecho que podría caer por lo menos -2. Por lo tanto, es casi -4. Si lo sumamos al -6, en 18 meses llevamos 10% caída de la inversión en Chile. Entonces no podemos tener crecimiento sostenido si no hay inversión. Y más encima sin reforma, sin productividad total de factores creciendo. Se ve el panorama bien complicado, así que no me vengan con realismo sin renuncia. No, sí, va a haber renuncia. O sea, va a haber una renuncia. Pero es más suave decir no renuncia, decir una readecuación de las prioridades. Es lo mismo. Estáis renunciando a no tener, por ejemplo, el próximo año todo listo en materia de educación, todo listo en materia tributaria. Y yo creo que es muy importante, y no dejar de lado, no dejar de hablar, muy importante lo que se pueda y no se puede hacer con respecto a la reforma laboral. Eso es fundamental, porque tú tocaste la productividad. Y eso tiene un valor esencial en la productividad. Así es. Pero a mí me parece que el terreno político está un poquito complicado. Fíjate que leí la entrevista que le dio la Presidenta de la República en La Tercera el domingo, y realmente después de hacer el cambio de gabinete que generó mucha expectativa de rectificación, donde entraron el ministro Burgo y el ministro, se me fue el nombre, el ministro de Finanzas del país, Rodrigo Valdés, que generaron muchas expectativas de correcciones. Entonces, yo sentí que la Presidenta le sacó el felpudo o el piso a estos dos ministros, y eso ha provocado una especie de turbulencia política. Antenoche una comida, estaban todos los demócratas cristianos, y a mí me sonó como que era una reunión de respaldo al ministro del Interior, y eso para el país genera más que más incertidumbre. Bueno, esperemos obviamente que sigan haciendo su trabajo. Yo he leído y he escuchado al ministro Valdés. Se nota que es una persona que sabe mucho de lo que está hablando, y yo creo que es importante que lo dejen hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo, tiene una pega muy complicada. Oye, es una persona, es un economista de primera. No, realmente él puede llevar la economía adelante de la manera que está pensando. Acuérdate que él empezó a hablar de los ajustes antes, sinceró las cifras antes, dijo que había que recortar el gasto fiscal. O sea, es un economista que está hablando de la realidad, no de la renuncia. Porque esta cuestión realmente a mí me parece un despropósito. Si vamos a seguir con la porfía de que no hay que hacer nada, que no hay que renunciar a nada, estamos mal en este país. No, exactamente. Yo creo que todos tenemos obviamente que poner de nuestra parte, porque a todos nos toca en algún minuto nuestro bolsillo, nuestro trabajo, nuestra forma de vivir, por ejemplo, con mayor incertidumbre, con menor incertidumbre. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Ese es un tema que también está ligado. Cuando la gente no está contenta, se genera todo este tema relativo a la seguridad. Pero por supuesto. ¿Y qué es el ser humano sin seguridad? Nada. Los chilenos más pobres son los que sufren al final después de esa larga. Exactamente. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Quiénes son los que más sufren con la inflación? Si sube los chilenos que tienen menos. Porque cuando uno habla del destino, ¿no es cierto? Ustedes me lo han enseñado. Cuando uno habla de lo que destina la gente de su sueldo a alimentación, en las
tú lo puedes decir mucho más fácil que yo. En las personas de escasos recursos aumenta mucho más. Claro. Destinan casi todos sus ingresos a alimentación. Alimentación, que ha subido de precio mucho. Muchísimo. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado durante este día. Muchas gracias y cariño a todas y todos. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Si los grandes artistas y genios de la historia empezaron con un quiero, ¿qué te detiene a